Muy buenas noches y bienvenidos una noche más a Pulso Rival, el programa que pretende dar cabida al deporte minoritario en Asturias, en esta casa, es Asturias Televisión. Son 29 programas ya con ustedes y hoy, lunes 13 de noviembre, toca hablar de un deporte que se basa en equilibrio, desarrollo muscular, seguridad y entre otros estamos hablando de que el karate es algo más que un deporte. Y para ello tenemos a tres invitados de lujo que no podría ser sin duda alguna que Celia Álvarez Fernández, cinturón negro en karate, Pablo Suárez Fernández, cinturón negro primer dan en karate y Lino Gómez Feito, cinturón negro octavo dan en karate. Vamos a ir procediendo a la presentación de cada uno de nuestros invitados, pero antes de ello hay que decir, como bien decíamos antes, que es que el karate es algo más que un deporte porque es una disciplina que implica su práctica, hace que, bueno, pues que se forme carácter, se controle la agresividad, se mejore el equilibrio espiritual. Y es que los deportistas invitados entrenan al gimnasio Lino, que selecciona y trabaja con el equipo bajo las enseñanzas del propio Lino Gómez Feito, presente hoy aquí con nosotros, que para el karate español, pues sin duda alguna, es una figura que podremos decir que es uno de los técnicos más prestigiosos del deporte español. Y con ello, pues procedemos a presentarles ya, para sin más dilaciones, hablar de esta disciplina, el karate. Buenas noches, Celia, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Un placer tenerte aquí, sobre todo después de esas últimas noticias, esos éxitos, que sin duda alguna para el pueblo moscón pues es importante tener una figura como tú. Gracias. ¿Qué tal, Lino? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, bien, encantado de estar aquí. Un placer tenerte aquí también, sobre todo hablando de la figura con la que contamos hoy aquí en Asturias, sobre todo a día de hoy, y sobre todo de la historia de este deporte para España, no solo para Asturias. Sí, encantado de recordarlo. Bueno, y Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Encantado de estar aquí y de que nos invitéis a venir al programa. Bueno, pues hoy te voy a llamar Pablo, que llevo una semana hablando con tu madre, quería cambiarte el nombre, no sé por qué te llamaba David, pero hoy sí, hoy vamos a hablar en detalle porque tenemos aquí dos jóvenes promesas, sobre todo del futuro, el presente y también lo que fue el pasado del karate y hoy en día la persona que se dedica a ser el mentor de estos jóvenes. Para ello, bueno, vamos a empezar con Celia, ya que bueno, hay que hablar primero de las mujeres y en este caso es un lujo tener porque además es medalla de oro en Liga Nacional de Karate Junior y Sub-21 y a su vez su campeona de España en categoría de Karate Junior 53, ¿es así? Sí. No me confundo. No. ¿Qué tal esos inicios deportivos para ti? ¿Qué nos podías comentar de esos inicios? Bueno, pues hay que trabajar mucho, hay que esforzarse mucho y para llegar lejos, pero bueno, si se quiere, se puede. ¿Qué recuerdas de tus inicios y por qué te dedicaste al karate? Sí, ¿por qué decidiste eso? Al principio no quería entrenar, mis padres me decían que empezase a karate y yo me encerraba y que no quería y un día salí de entrenar porque hacía gimnasia rítmica y me decanté por el karate. Un cambio totalmente diferente, ¿no? Sí. A su vez ha sido campeona de Asturias infantil, juvenil y cadete, en el que podemos decir que también 2 veces bronce el Campeonato de España infantil y 2 veces subcampeona de España de clubs. Un éxito, una trayectoria para tu corta edad, porque si no me confundo, tienes 19 años. 17. 17. Bueno, ya estábamos poniéndote años ahí, 17 años, nada menos, y encima estamos viendo un palmarés increíble. Bueno, sí, todavía queda mucho. Porque este fin de semana todavía tenemos el Campeonato de España y bueno, se intentará coger la medalla de oro. También has sido subcampeona de Asturias 2016 y campeona de Asturias Junior 2017. Sí. La verdad que, bueno, esto para ti de Asturias ya después de estar en España ya en ese campeonato, pues ahora, como bien nos dices, pues los próximos retos tienes ese campeonato de España que se va a realizar este fin de semana en Santiago de Compostela. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo vas preparada? Bueno, pues bastante bien, queda esta semana por entrenar, pero Con esforzarse ganas, mucho. Sí. Con ganas e ilusión. Sin duda alguna, seguro que luego hablaremos en detalle de esas competiciones, pero es que también tenemos en este caso a Pablo, que hay que decir como anécdota entre los dos, es que los dos son primos, ambos son primos, y es que, bueno, dentro de tus inicios deportivos también tienes ese campeonato de Asturias en la categoría de más de 84 kilos, 12 campeonatos de Asturias, hay que decir, en distintas categorías. En 2015 ha sido el mejor deportista masculino en la Gala del Deporte Moscón y a su vez 5 medallas a nivel nacional y 2 convocatorias en la selección nacional. Vamos, otro palmarés que para también tu corta edad, aquí no voy a meter la pata. ¿Cuántos años tienes tú? 21 ahora mismo. Mira, pues ahí se lo tenía bien, ahí no me voy a meter la pata.
y sin duda alguna, pues también próximos retos que tenéis en mente y que sin duda alguna pues te recuerda a esos inicios deportivos, ¿no? Sí, yo es distinto de Celia porque yo ahora ya cumplí la edad, ya soy senior, ya la anterior categoría era sub-21, ya como cumplí los 21 años paso de edad. Y ahora el próximo reto que tenemos, el mío en este caso sería a principios de año, que será el Campeonato de España Senior, y ahí hay que seguir entrenando hasta que llegue esa fecha. ¿Cómo ves ahora ya después, sobre todo las futuras generaciones que vienen detrás vuestro, basándote en el ejemplo de tu prima? Bien, bien. Yo las generaciones que hay ahora que vienen al karate asturiano las veo bastante bien. Ya en el anterior campeonato de España que fue en Tenerife consiguieron bastantes medallas y en los infantil, alevín y juvenil consiguieron un porrón de medallas, que estaba como seleccionador Lino. Y yo creo que hay un cambio generacional, yo creo ahora mismo en el karate asturiano de jóvenes, y yo creo que para bien, para bastante bien. O sea, que podríamos decir que hay cantera y eso, sin duda alguna, Lino, nos lo puedes afirmar tú. Sí, sí, corroboro todo lo que dice Pablo, ¿no? A las pruebas me remito, a estas otras personas que están aquí. Nos faltó quizá en el último campeonato de España el oro, ¿no? Es lo que la obsesión que tenemos en la federación ahora mismo es que esas medallas que fueron plata, en el caso de Celia y otras medallas que tuvimos en el pasado campeonato de España, pues puedan ser oro, ¿no? Puedan ser oro en este campeonato de Santiago de Compostela. Esas expectativas, porque aparte de ser, como bien decimos, uno de los técnicos más prestigiosos de este deporte, podríamos decir que también estás siendo el vicepresidente de lo que es FAKIDA, que a las siglas corresponde a la Federación Asturiana de Karate y Disciplinas Asociadas, y es que a su vez, bueno, pues estás en esa faceta, que como decías no te gusta lo que es todo el política dentro del deporte, pero sí que estás cumpliendo, porque además eres una figura para el deporte asturiano, y qué mínimo que estar dentro de la federación, que segura que estáis trabajando para que este deporte siga creciendo. Hombre, las federaciones salen adelante porque un montón de gente se echa un trabajo muy altruista a la chepa, ¿no? O sea, el público en general piensa que las federaciones, pues, se habla de caciquismo, de tal, de las distintas federaciones, ¿no? Que no lo dudo que lo habrá, pero en federaciones de nuestro tipo salen adelante porque un montón de gente se echa un trabajo gratis, total y absolutamente gratis, a la espalda, porque nos gusta y nos ilusiona lo que hacemos. No hay ninguna otra connotación. En tu caso, tú eres de Pola de Somiedo, sí, nacido en Pola de Somiedo, pero casi podríamos decir afincado en Grao y como... Bueno, yo en Grao se me conoce mucho porque llevo muchos años allí, pero bueno, en realidad yo vivo en Oviedo, me siento muy Carballón también, y por supuesto Moscón, ¿no? Son muchos años de allí y tengo muy buenos amigos. Estás entre dos moscones, pero es que tú también has sido un moscón de oro en 2008, que es un premio otorgado por la Asociación Amigos de Grao, ¿no? Sin duda, como bien dices, te sientes también de Grao por ese apoyo que tienes. Claro, yo, vamos, me siento muy orgulloso de los premios que me han dado, es de los que más ilusión me ha hecho, porque, bueno, el reconocimiento de la gente, dicen que nadie es profeta en su tierra, y la verdad es que la gente de Grao, pues, siempre ha sido de 10 con nosotros, ¿no? Aparte de haber sido Moscón de Oro, también has sido galardonado como mejor técnico, mejor club y mejor equipo. Eso es tenerlo ya, podemos decir, bueno, hacer el triplete ya, ¿no? Bueno, nos reconocen, ¿no? Yo no creo que seamos ni mejores ni peores que otros, simplemente hay temporadas que te salen bien, te salen redondas, sí, y bueno, consigues muchos éxitos. Otras veces, pues bueno, ya sabes, son dientes de sierra, a veces estás arriba y a veces pues no estás tan arriba, pero la verdad es que en estas categorías sí que ahora mismo podemos presumir de tener una buena cantera. Es importante tener una buena cantera, y sobre todo para la gente que se basa a veces en la selección de las categorías inferiores, porque tu trayectoria, podríamos decir, dentro de la selección nacional, has estado como seleccionador nacional de 1997 a 2013, ¿no? Sí, sí. Una gran experiencia que nunca olvidarás. Son muchos años, sí, ¿no? Encantado de... Bueno, me permitió conocer el mundo entero, bueno, como digo siempre, los pabellones del mundo, los polideportivos del mundo. Además ha sido una etapa que habéis hecho 7 medallas en campeonatos del mundo y 8 en europeos, además de otras muchas competiciones internacionales, que eso pues para el palmarés de esa selección pues es muy importante. Yo creo que fue una etapa muy histórica, ¿no? Vamos, muy difícil de repetir, ojalá se repita, ¿no? Pero bueno, se dieron una serie de conjunciones ahí que se alinearon los astros, y creo que yo en aquel momento tenía mucha ilusión, muchas ganas, estaba pues eso, muy reciclado,
y se dio la casualidad de que coincide un equipo con muchísimo potencial, que todas eran grandes individualidades además, y así conseguimos todo lo que se consiguió, claro. Actualmente estás con una dilatada trayectoria, que a día de hoy sigues como profesor de un deporte minoritario, pero que para nosotros no es minoritario, porque en este programa lo que pretendemos es que cada deporte que pasa por este programa deje de ser minoritario y considerado minoritario, porque, señores, no solo es fútbol, este país hay más deportes, hay figuras dentro del deporte, y es que, sin duda alguna, la gente que tenemos aquí, pues hay que apoyarla y sobre todo respaldar este tipo de deportes, pues estamos hablando de un deporte que es internacional, un deporte olímpico, un deporte profesional que cuenta con todas las instituciones y respaldos, que a veces también pues falta ese respaldo o apoyo institucional, ¿no? Bueno, a ver, nadie entra en el karate por dinero ni por reconocimiento social, que en tu pueblo y a las pruebas más remito sí que lo tienes, ¿no? El reconocimiento de la gente que te quiere y te aprecia lo tienes siempre. El otro es mucho más complicado de obtener, ¿no? Nadie hace esto por dinero, te dedicarías a otra cosa. Sí es cierto que, bueno, te encuentras con el tiempo, pues, en mi caso, pues, casi de una manera accidental, pues, llegué a vivir de ello, pero no era ni mi intención, ¿no? Yo hacía karate porque me gustaba, simplemente. Pablo, ¿tú cómo es el apoyo al karate desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que ahora mismo, después de que sean nombrados como deporte olímpico, ha habido un crecimiento, yo creo, tanto económico como de patrocinadores y publicidad del karate, y eso yo creo que tendría que haber más apoyo y tal, porque claro, al ser un nuevo deporte olímpico se necesita ese apoyo para poder seguir siéndolo. Sobre todo desde la juventud, en este caso los jóvenes, ¿recibís y notáis ese apoyo cuando vais a las competiciones, Celia? Sí, últimamente sí, desde que el karate es olímpico y demás, pues como hubo este mes pasado el Campeonato del Mundo en Tenerife y demás, pues hubo muchas colaboraciones con el campeonato y mucha prensa que fue allí, y muy bien. O sea que poco a poco parece que va colocando y buscando ese sitio este deporte y más o menos poco a poco va recibiendo ese apoyo que tantos necesitan muchas veces, ¿no? Sí, bueno, cuando se dice que el karate es un deporte minoritario, hay que ponerlo siempre entrecomillado porque tienen millones de practicantes en el mundo. No hay pueblecito pequeño de cualquier sitio del planeta que no tenga su pequeño dojo de karate. Ahora que con las redes sociales todo el mundo sabe dónde, los amigos, lógicamente la gente se une por afinidades, entonces tenemos muchos amigos de karate y bueno, en África, por pequeño que sea el pueblo, siempre hay un pequeño dojo donde están haciendo karate. Es un deporte muy extendido. Está claro, además, desde el punto de vista de la federación, como bien comentas, en el pequeño pueblo que sea, hay esa representación, hay esas instalaciones dedicadas a este deporte que van creciendo poco a poco, bien sean en gimnasios, bien sean en instalaciones deportivas, pero es que además, a nivel deportivo, la Federación Asturiana cuenta con 50 clubs, si no me confundo, aproximadamente, repartidos por toda Asturias. Sí, no hay pueblecito pequeño, por pequeño que sea, que no tenga su pequeño dojo. Hombre, la verdad es que la iniciativa en el karate es una iniciativa básicamente privada, ¿no? De gente, pues eso, que se gastó sus ahorros, su dinero para poner un club y para vivir de una afición, ¿no? Sí. Eso sí que se podría hacer un llamamiento, pues, a las instituciones oficiales, ¿no? Ayuntamientos, etcétera, etcétera, que realmente con el nivel de karate que hay en Asturias, que es muy grande, muy potente, siempre lo ha sido, pues que esa gente se diluya en la sociedad, pudiendo aportar tanto. Claro, están muchas veces trabajando en polideportivos, pero realmente no están ni las personas que debieran, porque todavía a lo mejor tienen mucho que aprender. No es un caso generalizado, pero sí ocurre. Y muchas veces cuando alguien se acerca al karate dice, no me gusta el karate, y no es que no le guste, es sencillamente que no se lo han sabido enseñar, casi seguro. Es complicado a veces, ¿no? Ese apoyo que hay que reclamar a las instituciones, porque hay veces que no se ve, que es lo que mencionábamos antes, pero sí que va poco a poco progresando y que lógicamente hay que dejar de nombrar y nombrar, sí, entre comillas, un deporte minoritario, porque un deporte como el que estáis haciendo y con el palmarés que tenemos, no solo el personal, que entraremos ahora en detalle, sino también el de las futuras generaciones y las que vienen, ¿no? Las venideras, porque sin duda alguna estamos viendo que tenemos aquí dos ejemplos, dos asturianos, dos jóvenes que salen de tu cantera, podremos decir también, y que a día de hoy pues lo que se necesita es que haya ese apoyo para el futuro de este deporte, no solo en Asturias, sino en España, ¿no? ¿Cómo lo ves, Pablo?
Pues sí, eso, lo mismo que decía Lino y tal. Y yo creo eso, recalco lo de que hay que seguir apoyando el karate, sobre todo desde abajo, porque ahora mismo al salir las Olimpiadas y tal, la gente ahora ya entrena cada vez más, los jóvenes cada vez entran más, se preparan más para intentar conseguir el objetivo ese de llegar a los Juegos Olímpicos, aunque es un reto que es muy difícil porque son muy pocos los elegidos que podrán competir allí en Tokio en 2020, y yo creo que eso, que se necesita apoyos y que la gente siga entrenando y dándolo todo, vaya. Pues seguramente es lo que haga falta y lo que seguiremos reivindicando desde todos los medios e índoles en las que podamos para que este deporte siga adelante, porque hablando de recuerdos y sobre todo de inicios deportivos de la trayectoria de la persona que tenéis aquí, que es vuestro maestro en este caso, pues qué mejor, bueno, podríamos decir repaso, ¿no?, a la historia, porque sí es verdad que a día de hoy sigues haciendo historia, vayas por donde vayas, porque para Asturias y para este deporte eres una figura, y es que sobresalen un título de campeón de España, que son 2 ya, ¿no? ¿Hablas a nivel personal mío? Sí, un título sí, personal. dos. Dos títulos ya de campeón de España, 2 participaciones con la selección europea, pues es decir, en los últimos años has compaginado la competición con los inicios como técnico, al frente también estuviste de la selección asturiana. Solo 2 años después de la retirada, pues atendiste la llamada de Pedro Ojea para acudir al Campeonato de Europa Junior, siendo alguna unas experiencias que te marcan, ¿no? Yo tengo claro que he tenido suerte, ¿no? Lo tengo claro porque cuando me llamaron para el equipo nacional, pues no era una cosa que esperara para nada. O sea, tenía alumnos ya de cierto nivel, como Óscar Vázquez, como otra gente bueno, que en su momento también estuvo a nivel internacional, pero bueno, siempre pensaba que eso no era para mí, ¿no? Quedé un poco sorprendido cuando me propusieron ser seleccionador. Has mencionado ahora a Óscar Vázquez, lo tenía yo aquí también. Ha sido maestro y mentor de esta persona que sin duda alguna pues ya es un campeón de España, en toda serie, de Europa también, y sobre todo en varias ocasiones. Sí, Óscar Vázquez, si no me equivoco, ha sido 5 veces campeón de Europa senior, ha sido campeón del mundo 2 veces, y bueno, yo no sé, campeón de España no quiero quitarle ninguno, pero más de 20 veces. O sea, es un currículum, vamos, hoy por hoy inigualable, ¿no? Él tuvo 2 o 3 años que para mí fue el mejor del mundo con diferencia. En este caso, la verdad que creo que lo trasladarás a diario a tus pupilos, podríamos decir, ¿no? Este día a día, las trayectorias, las experiencias que has tenido, pero es que para vosotros el tener a un mentor como Lino que os da a entender a veces en ocasiones, ¿no? El decir, madre mía, este hombre lo que ha hecho, ¿no? Ambición sobre todo. Esa ambición, ¿no? A ir a más, a querer pelear por ello y seguir creciendo, porque si es verdad que hablamos a veces de que, ¿cómo ves tú en este caso, no? Es una pregunta que te voy a hacer ahora. Hay veces que se habla del karate, que si puede estar destinado a que sea un deporte masculino. Yo creo que no, porque al final se está pretendiendo que el deporte femenino cada vez está cogiendo más importancia y lo estáis demostrando. Ahí están los palmarés de la gente, no solo en el deporte que estamos hablando, sino en otros deportes que lo estamos viendo a diario, ¿no? ¿Cómo lo ves tú si realmente ese deporte femenino está creciendo dentro del karate? Pues a mí me parece que sí, que cada vez somos más chicas y que tenemos bastante nivel entre nosotras. Y a pesar de que este año en la selección asturiana sub-21 no solo hay una chica, pero tenemos bastante nivel. Dices esa motivación, ese impulso, todo de ver la experiencia y la trayectoria de Lino, y sobre todo el pensar, ¿no? El qué será dentro de unos años, dónde estarás, y sobre todo el seguir en esas competiciones como el campeonato que tienes a la vuelta de la esquina. Sí, a ver, el principal objetivo es conseguirlo, pero la intención es lo que cuenta, y si tú tienes un buen sabor de boca después de la competición, pues es lo que cuenta. Sin duda alguna. ¿Y para ti, Pablo, qué piensas al respecto? Para mí, entrenar con Lino yo creo que es un privilegio. Aparte de lo que dijo mi prima de ambición, yo creo que es un privilegio porque muy poca gente puede ser alumno de una persona que ha sido campeón del mundo, que ha sido reconocido como uno de los mejores técnicos que hay en el mundo de karate. Y aparte de eso, que lo consideramos como el mejor maestro que hay para nosotros, y también aparte de sensei, amigo, vamos, no diría más cosas porque ya no sé más qué decir, pero lo consideré así, es un privilegio entrenar con él. Un privilegio para vosotros entrenar con él, y también yo creo que es un privilegio para él estar con vosotros, que vea sus frutos que poco a poco se está generando en todas las categorías inferiores
que están al mando de su gimnasio, ¿no? Sí, sí, yo, bueno, ya ves que los tengo bien enseñados. A ver, sí, claro, yo me encanta lo que hago, ¿no? O sea, siempre digo que soy un privilegiado, estar rodeado de gente con ganas, con ambición. Luego las cosas a veces salen o no salen, ¿no? Pero bueno, lo importante es el mientras tanto, ¿no? Tenemos un grupo muy potente en el gimnasio, muchísimas chicas, con el nivel de Celia, que fueron campeonas de España, campeonas de Asturias, y tenemos un equipo potente. Bueno, ella lo ha dicho, ha sido 2 veces subcampeonas de España, peleando con verdaderas selecciones regionales, cuando nosotros somos, digamos, como un club. Y luego en chicos también, ¿no? Hay gente también que ya ha ganado sus medallas nacionales, incluso oros a nivel de campeonato de España, y todavía no han pasado ni a senior. Entonces, las perspectivas en principio son muy buenas. Seguramente ya se lo has comentado a ellos muchas veces, ¿no? Sobre todo a título personal, pero ¿qué podrías decir para que todos lo escuchen, los que nos están viendo? Sobre todo, ¿qué mensaje le puedes dar, en este caso, a la altura en la que se encuentra Pablo y también Celia, de cara a ese campeonato que tiene este fin de semana? Bueno, lo estábamos hablando ahora mismo ahí, ¿no? Esperando todavía para entrar, y bueno, yo le digo que puede ser medalla de oro. Es muy difícil, lo sabemos, y el año pasado por verdadera mala suerte, ¿no? En la final pues se le fue, pero ella es de las 3-4 personas que pueden aspirar al oro. Luego, claro, la suerte a veces y el azar es muy caprichoso, ¿no? Claro, puedes aspirar al oro, seguramente que lo lograrás. ¿Qué mensaje puedes dar tú para animar a esas chicas, ¿no? Esas chicas que están viéndote, que a día de hoy pues están ahí indecisas, todavía hay tiempo, sois jóvenes y puedan dar el paso a incorporarse a practicar este deporte? Pues que sin ningún problema, porque cada vez somos más, se nos trata igual que a todos, y que lo importante es la intención, y si quieres puedes. Pues seguro que sí, a ver si se anima alguna chica más. Hay que seguir fomentando esa cantera femenina dentro de este deporte, porque es importante que cada día más mujeres practican este deporte, y es que lo decíamos al principio, porque esto también es un desarrollo no solo en lo deportivo, sino en lo personal, y seguramente de eso Pablo sabe, porque ¿qué puedes decir tú a la gente que a día de hoy nos está viendo también y que todavía está indecisa o no sabe diferenciar? Algunos dicen que si karate, que si judo, no saben la diferencia. ¿Qué hacemos? Hay otras variantes, que era lo que comentaba yo en su momento con Lino también, ¿no? Ese taijitsu, ese tai chi, ese kempo. ¿Qué podemos demostrar o qué podemos convencer a la gente que nos escucha para que pueda llevar a cabo este tipo de deporte? Yo en mi caso aconsejaría a la gente que comenzase con la práctica de karate, porque mucha gente dice que es un deporte, pero para otra es una forma de vida, y te dan, cuando entrenas y tal, disfrutas, lo pasas bien. Es un deporte que te ayuda a puede decirse, entre comillas, mantener tu interior, a controlarte, que es, como dije, es una forma de vida, y yo recomendaría a la gente que comenzase a practicarlo, porque bueno, hay mucha gente que piensa que el karate solo es pegar puñetazos o pegar patadas. Te dicen, no, tú haces karate, tú sabes pegar patadas o puñetazos, pero yo creo que no es eso, es lo de exigirse a uno mismo, entrenar cada día por intentar llegar a ser lo mejor que puedas llegar a ser, y eso es lo que les aconsejaría. No solo en el aspecto físico, sino también el aspecto mental es muy importante, porque ayuda a coordinar, ¿no? Muchas veces, Lino, en ese sentido. Pero es que, sin duda alguna, es un deporte que está en alza, ahora mismo podemos decir, que sigue creciendo, y que nosotros desde aquí siempre estaremos apoyando. Estamos en los últimos minutos ya, nada más me gustaría agradeceros vuestra presencia, espero que hayáis estado a gusto, que hemos dado a conocer más este deporte en Asturias, estas 3 figuras que tenemos aquí, que son las 3 de Asturias, y que sin duda alguna pues no queda nada más que agradecer que sigáis con esa gran trayectoria que tenéis. Muchísimas gracias, Lino, un placer haberte tenido aquí, una figura como tú, porque sin duda alguna es un placer estar hablando con personas como vosotros en este plató. Muchas gracias. Pablo, lo mismo te digo, muchísimas gracias, un placer haber estado aquí contigo, te deseamos mucha suerte en esa trayectoria, que sigues aumentando y consiguiendo títulos, porque sin duda alguna también serás un símbolo para este deporte en Asturias. Gracias a vosotros por la invitación. Y nada más, y Celia, a ti también terminamos el programa agradeciéndote tu presencia, deseándote mucha suerte, que nos vengas de Santiago de Compostela con ese oro, porque sin duda alguna tienes la ilusión y, lo más importante, esas ganas y esfuerzo y empeño para lograrlo.
Pues ojalá que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Pues nada más, señores, hemos terminado. Esperamos y deseamos que os haya gustado el programa de hoy, en el que sin duda alguna ha sido un programa especial para tratar este deporte, un deporte que día a día sigue creciendo y que desde esta casa seguiremos apoyando. Muchísimas gracias y buenas noches.